Por cierto, amigos, antes de que inicie el video, tengo que recalcar que no soy experto en historia, entonces yo, como amante del cine, voy a dejar por fuera lo que vendrían siendo las inconsistencias históricas que mucha gente ha intentado resaltar que hay en la película. Entonces, yo creo que la mejor manera en la que puedo describir esto sería Napoleón II, grandes directores del cine occidental, cero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la silla del director. Y primero que nada les quiero pedir una disculpa por estar ausente. Yo sé que me extrañaron en estos días y no lo digo yo, lo dicen los números de YouTube, pero me hubiera gustado que apoyaran más nuestro canal en estas 2 semanitas más o menos que estuve fuera, un poquito desconectado, pero bueno, estamos de regreso. Y el día de hoy, fíjense que les quiero platicar de una película de la que me había resistido de hablar porque todavía no terminaba como de decidir si me gustaba, no me gustaba, qué tanto me gustaba, sobre todo con todo el ruido que hay detrás de esta película, ¿no? Con los nombres tan importantes detrás de ella y obviamente lo que representa para la historia del cine, pero sobre todo para la historia de la sociedad y del mundo moderno tal y como lo conocemos el día de hoy. Estoy hablando de Napoleón de Ridley Scott. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? Vamos a ver. Ya saben que primero les hacemos una pequeña introducción y luego vamos metiéndonos un poquito más en detalles, ¿no? ¿De qué trata la película? Ridley Scott nos quiere contar la historia de Napoleón Bonaparte prácticamente desde la decapitación de María Antonieta sin su hermanita y algunas batallas de la Revolución Francesa en los 1790 y algo. No me queda muy claro así qué tanto, ¿no? Hasta su muerte en la isla de Santa Elena en 1821, cubriendo algunas de sus batallas principales, o por lo menos así lo muestran en la película. 1793, la batalla de Tolón; 1798, la batalla de las pirámides en Egipto; 1805, Austerlitz; 1812, tiene una de las escenas que más me gusta de toda la película, la invasión a Moscú; y 1815, la batalla de Waterloo. Al finalizar la película nos cuentan que aproximadamente 3 millones de personas murieron durante estas guerras napoleónicas. Pero a diferencia de películas bélicas épicas con un presupuesto de 200 millones de dólares que solamente muy pocas personas, en teoría, a día de hoy deberían de tener esa posibilidad de hacer, Ridley Scott nos muestra también cómo es que la posición, sí, la posición de Josefina, de Josephine, interpretado por Vanessa Kirby, influye no solo las decisiones de Napoleón y la vida alrededor de sí mismo, sino algunas decisiones en batalla, ¿sí? Entonces, más o menos es lo que nos quieren contar, sin entrar en muchos detalles por el momento, porque más adelante vendrán un poco más de información, tal vez con, digo, no creo que pueda ser spoiler si esto, la vida de Napoleón pasó, sobre todo la parte que nos enfocamos en la película en 1815, 1805, más o menos, entonces, historia, ¿no? Entonces, así como que tú digas, híjole, spoiler, no creo que tanto. Información de la producción. ¿Quién está detrás de esta película? La película está escrita por David Scarpa, que desde aquí como que dije, híjole, ok, pudieron haber elegido a alguien mejor, ¿no? Pero David Scarpa nos trajo El día que la Tierra se detuvo en 2008, después saltó, o sea, hubo un salto temporal como de 9 años para escribir Todo el dinero del mundo en 2017 con Ridley Scott, o sea, Ridley Scott la dirigió, hizo algunos episodios de El hombre en el castillo y está trabajando en escribir Gladiador 2, que también como que no sé cómo puede ir eso, ¿no?
Y esta película es dirigida, como ya lo he dicho varias veces en estos 5 minutos de video, por el mismísimo Ridley Scott, quien extrañamente a sus 85 años solo ha estado nominado 4 veces al Oscar y desde mi punto de vista no con sus mejores películas. Bueno, estuvo nominado por Thelma and Louise en 1992, Gladiador en 2001, o sea, hubo un salto ahí de casi 10 años. La caída del halcón negro en 2002, aquí es donde yo decía, ya, güey, o sea, este güey tiene que agarrarse pum pum y caerle algo, ¿no? Y The Martian en 2016. Esas son las cuatro. A pesar de que tiene otras grandes joyas y que ha iniciado por lo menos dos de las sagas de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, ¿no? Estamos hablando de Alien, 1979, Blade Runner en 1982 y sus más de 153 versiones diferentes, G.I. Jane en el 97, esa película también es buenísima, Hannibal en 2001, que está yo creo un poquito por debajo del Silencio de los Inocentes, pero se mantiene, o sea, es una película interesante. Gangster Americano 2007, una película súper infravaloradísima, Prometheus en 2012, que yo siento que al estar dentro del universo de Alien es muy, muy buena. Y aparte, no solo está dentro del universo de Alien, sino que nos confirma una teoría que venía desde los 80, ¿no? Que era que tanto Alien como Blade Runner están en el mismo universo cinematográfico. Pero bueno, eso es para otro video. Tenemos en 2017 Alien Covenant, que yo creo que es buena, pero no es tan buena como pudo serlo. O sea, está bien, está en un nivel bueno, pero tal vez pudo ir un poquito más allá, ¿no? Y lo más reciente, El Último Duelo, 2021, una película épica, batallas medievales, etcétera. Y a partir de aquí fue cuando dijo, vamos a tomar el proyecto de Napoleón y ¡pum! Vamos a hacerlo volar, ¿no? Con 200 millones de dólares y no lo había resaltado lo suficiente. La música no puede ser más inglesa que Martin Phipps, quien ha escrito la música para Peaky Blinders y todas las temporadas de The Crown. Entonces, buena elección. Igual, pudo haber elegido a alguien mejor, pero para mantener este feeling inglés de Ridley Scott me parece adecuado. La cinematografía, Darius Wolski, cuando vi que era Darius, pensé que era otro Darius que es muy, muy bueno, creo que ligeramente mejor que este, y me había emocionado. Pero bueno, Darius Wolski también tiene películas muy buenas, ¿no? Como El Cuervo, que ya se viene el remake, Dark City también, que es buenísima, la fotografía también es muy importante en esa película. Todas las de Piratas del Caribe, Sweeney Todd, y ha trabajado con Ridley Scott desde Prometheus en 2012. Todo lo demás en aspectos técnicos está impecable, diseño de producción, vestuarios, locaciones, iluminación, todo, 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 todo así top notch, ¿no? O sea, obviamente, ¿cómo no podemos esperar menos de alguien como Ridley Scott? Y sobre todo si estás intentando contar la historia de Napoleón Bonaparte. En el cast, yo me quiero enfocar en tres personas porque hay unos nombres que no puedo pronunciar, pero principalmente estas tres personas, ¿no? Napoleón Bonaparte, interpretado por Joaquín Phoenix o Joaquín Phoenix, como le quieran decir, ganador del Oscar por Joker hace unos cuantos años, y aparte tiene otras tres nominaciones, The Master, también muy, muy buena e infravalorada esta película, Johnny and June, que es la historia de Johnny Cash, que yo sigo creyendo que es una de las mejores biopics y de las mejores actuaciones de Joaquín Phoenix, y Gladiador en 2001, también de Ridley Scott. No sé por qué no tiene más Oscar este hombre, pero bueno. Hubo Josephine, como le quieran decir, Bonaparte, la esposa de Napoleón. Tenemos a Vanessa Kirby, que ustedes saben lo que opinamos de Vanessa Kirby aquí en este canal. Estuvo nominada al Oscar por Fragmentos de una mujer, 2020 me parece, buenísimo, 2021, una actuación desgarradora, muy buena, y creo que
O sea, Vanessa Kirby ha venido incrementando casi, casi diría yo exponencialmente sus habilidades actorales, porque antes de eso la vimos en The Crown interpretando a la princesa Margarita, también un papel así muy desquiciado, muy, muy bueno, o sea, se la rifó, y ha estado en Misión Imposible desde 2018 y va a ser la Mujer Invisible en la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos. Entonces, bien. Y, ay, les digo, o sea, siento como que antes de eso, pues había salido también. Creo que el papel de Misión Imposible no le requiere tanta capacidad actoral, o sea, sí, pero a cierto nivel. Y luego también había salido en una de Rápidos y Furiosos, la película que aparentemente separó a la familia, em, con La Roca y Jason Statham, que es Jobs and Hobbs, algo así se llama, no recuerdo. Y ahí como que no necesitaba tanta capacidad actoral, ¿no? Y luego, ¡pum!, entró a esta vorágine de inspiración que la ha llevado a convertirse en una actriz muy reconocida, a estar nominada a grandes premios, también a los Emmy por The Crown, y obviamente a los Oscar, como les comento, por Fragmentos de una Mujer. Y se vienen cosas más interesantes con Vanessa Kirby. Y por último, y este es como por dato curioso, el Duque de Wellington, que ni me acuerdo cómo se llama el güey, pero es el Duque de Wellington, interpretado por Rupert Everett, quien es la representación y voz del príncipe encantador de Shrek. Entonces ya con eso se los dejo. Y la verdad lo incluí porque dije, este güey se me hace muy conocido, pero no sé dónde lo he visto. Y ya cuando me metí a escribir este guión dije, sí, ya, bueno, tenía que ser el mismísimo príncipe encantador. Ahora, amigos, la parte final, la parte definitiva. ¿Qué creemos, qué opinamos de esta película? Como se habrán dado cuenta a lo largo de estos 10 minutos de video, yo considero que Ridley Scott es un director muy, muy bueno, es un director muy, muy capaz si le entregas un material bueno con cual trabajar. Sí, porque ya vimos, eh, les comentaba, ¿no? El último duelo, buenísima la película. Todo el dinero del mundo, también más o menos. Que esa creo yo que tuvo más hype por todo lo que pasó con Kevin Spacey que por realmente la película. Pero también el mismo año que estrenó el último duelo, estrenó La Casa de Gucci, que no fue tan bien aceptada, no, no sé. Y luego tiene otras cosillas por ahí un poquito más, menos chidas, llamémoslo así. No quiero decir malas, pero menos de mi tipo de película, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos un problema muy interesante y donde el mismísimo Ridley Scott ha hablado al respecto, él no lo considera como un problema tal cual o algo no que lo afecte a él directamente, y es uno de los puntos eh, que quisiera creer yo que fue lo que hizo flaquear en ciertos puntos esta película. Cuando le preguntan en una entrevista de que le dicen, bueno, amigo Ridley, según Reddit, hay más de 300.000 menciones y o libros hablando sobre la vida de Napoleón Bonaparte. ¿Cómo le vas a hacer para encuadrar todo eso en una película? Y el buen Ridley Scott, como anciano blanco privilegiado de 85 años, que le dan 200 millones para hacer una película, dice, mira, compa, ese no es mi pedo, ese no es mi problema. Ese es el problema del pobre bastardo que va a tener que leer las 400 biografías y entregarme un guión. Entonces ya aquí vamos viendo una de las partes, desde mi punto de vista, que hacen a Ridley Scott un buen director, pero que no lo han llevado a estar a niveles como tal vez alguien más dentro de ese rango, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Ridley Scott es un excelente director, es un excelente maestro de orquesta, ¿no? O sea, le dan las cosas y él sabe qué hacer, cómo hacerlo y demás, pero algo desde mi punto de vista que siento yo que le falta
bueno, no que le falte, sino que lo hace diferente a otros directores que tienen de cierta manera un poco más de reconocimiento que él es, que no tiene un punto de vista como de autor. No sé si me explico. O sea, Ridley Scott puede ser un gran director, es muy cumplidor, pero no hay algo en sus películas que la veas y digas, este es de Ridley Scott. A diferencia de otros grandes directores, inclusive más jóvenes, como puede ser Christopher Nolan, que cuando tú estás viendo una película de Christopher Nolan, sabes que es de Christopher Nolan. Y si no lo sabes, todos sus fans recalcitrantes te lo van a hacer saber. Eh, También tenemos, por ejemplo, a Steven Spielberg, Martin Scorsese, Coppola, etcétera, que tienen grandes películas, pero que tienen su punto, su toque, perdón, que tienen el toque que los identifica como autores de esa obra. Ridley Scott no lo tiene, entonces él trabaja en base a lo que le dan. Y yo creo que dentro de Napoleón, el fuerte que tiene esta historia es, bueno, esta película, perdón, son las escenas de batalla, que, como les comenté, Ridley Scott es un experto manejando escenas de batalla, ya lo hemos visto en algunas películas anteriores, justo como les comentaba, ¿no? O sea, bueno, en Alien, que es más como, no sé si pudiera decir batalla uno a uno, pero más o menos puede ser Prometheus, El último duelo, también en G.I. Jane, perdón, en Gladiador, La caída del halcón negro, que son batallas así como que un poquito más eh, al exterior, no tan personales, sino más involucrando más gente. Entonces sabemos que puede ser, pero aquí es donde yo creo que el gran problema, o por lo menos el problema principal de esta película es el guión de David Scarpa. ¿Por qué? Ahí les va. Según tengo entendido, obviamente con 200 millones de dólares puedes hacer casi lo que quieras, ¿no? Entonces, Apple le da 200 millones a Ridley Scott y hace una película de un poquito más de 4 horas. Entonces hacen cortes para poder tener esta versión cinematográfica de 2 horas 40 aproximadamente. Y bueno, todos sabemos que Ridley Scott está acostumbrado a que sus películas tengan varias versiones, ¿no? Lo vemos con Blade Runner y sus más de 100 versiones diferentes. También es algo que sucede, si no me equivoco, con Prometheus, que no tanto, o sea, pero creo que tiene dos o tres. eh, y Alien Covenant también tiene ahí algunas versiones un poquito alteradas, ¿no? O sea, tenemos la versión cinematográfica, la versión extendida, final alternativo, la versión del director, la versión definitiva, y luego que aplícale no sé qué madres, y luego que siempre no, y luego que Harrison Ford se enojó y hay que regresarlo, bla, 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 ¿no? O sea, muchas cosas ahí. Por cierto, si no saben todos, estaba hablando de Blade Runner, pero bueno. Entonces, la idea es presentar esta parte, esta película, perdón, sí, esta versión cinematográfica de menos de 3 horas, pero el problema es que el producto final, el producto original dura un poquito más de cuatro. Y durante la película se notan estos cortes, ¿no? Sobre todo hay algunas escenas que te dejan así como pensando de, ¿me habré perdido de algo? Así de, no recuerdo haber ido al baño, no recuerdo haber contestado mi celular. Siento que aquí falta algo de información. Y es ahí donde siento yo que afecta en gran medida la película, porque la versión completa que va a salir próximamente en Apple TV o Apple Plus, no sé cómo se llame, pues van a ser las 4 horas y tantito. Y yo creo que ese gran problema nos lleva a la división que existe entre la crítica, la audiencia y demás de Napoleón, si es una buena película o una mala película, porque siento que ni el mismo Napoleón, o sea, en esta película sabe si quiere ser una película bélica, enfocándose en las principales batallas. Como les comenté, tenemos Austerlitz, la invasión de Moscú, que es impresionante cuando incendian toda la ciudad y solamente está Napoleón viendo así impotente de decir, este hijo de la fregada prefirió quemar su capital antes de negociar conmigo. Híjole, es increíble, pero bueno, perdón, me desvié un poco. Waterloo, o sea, si querían hacer como que esta parte bélica, que yo creo que pudiera haber sido la mejor opción, o si querían
presentarnos esta historia más personal de Napoleón, de su relación con Josephine, de su relación con los altos mandos del gobierno francés y con la realeza de otros países, ¿no? Y cómo, o qué es lo que sucedía detrás de las puertas de la habitación de Napoleón para ayudarlo a conseguir todos esos triunfos militares, ¿no? Entonces yo creo que pudieron haber elegido estas dos opciones, decidieron ir por todo y se quedaron sin nada en concreto, ¿no? O sea, sin un producto sólido. Entonces ahí es donde falla, siento yo. Y algo que he estado comentando así varias veces es que con 200 millones de dólares pudiste haber hecho una serie de 6, 8, es más, hasta 10 capítulos, calidad Game of Thrones, para poder ver en su máximo esplendor lo que vendría siendo eh, las batallas, momentos íntimos, o sea, sin sacrificar, obviamente con 300.000 menciones en libros, hay ciertas partes de la historia que se tendrían que, pues no sé, fusionar o dejar a un lado o simplemente mencionarlas, pero te ayudaría a contar una historia más coherente, creo yo. Y pues bueno, amigos, eso es lo que creo de esta película de Napoleón, pero recuerden, nosotros les recomendamos que vayan, experimenten esta película y después vengan y nos dejen los comentarios en cualquiera de nuestras plataformas. ¿Qué calificación le podemos dar a Napoleón de Ridley Scott? Obviamente, ¿no? Yo creo que la mejor manera en la que puedo describir esto sería Napoleón II, grandes directores del cine occidental, cero. Hablando de, obviamente, Ridley Scott y el proyecto fallido, o mejor dicho, no inconcluso, de el más grande, Stanley Kubrick, sobre la vida más privada de Napoleón, basado en todas estas cartas que se mandaba Josephine y Napoleón, ¿no? Entonces, maldito Napoleón, todavía después de 200 años sigues causando estragos. Napoleón II, grandes directores occidentales, cero. Y eso es todo, amigos. Nos vemos el siguiente episodio en la silla del director. Hasta luego.